Ante todo, pues un agradecimiento muy especial al dueño, a Pedro Pablo Martínez, a su administrador, Óscar Arciniega, y al par de amigos que me acompañan, por la invitación a la Hacienda Ceilán, tal vez uno de los sitios más importantes de Cundinamarca, de la historia cafetera de Colombia, porque a este lugar llegó hacia 1880 don Eustacio de la Torre, tesorero del Partido Liberal, y montó esta gran hacienda considerada por mucho tiempo como la mejor finca colombiana en producción de café. Y creo que vale hacer un pequeño recuento de qué era el café. Y entonces hay que decir que el café tiene dos orígenes, que hay unos cafés robustos de origen africano y hay unos cafés suaves de origen arábigo. Pero ni los cafés arábicos ni los cafés africanos en su sitio de origen tenían agua suficiente para lavarlos. Es decir, el café se recogía del piso, se trillaba y se tostaba. Cuando el café llega a Biotá, después de que Maracaibo, en Venezuela, fue productor de café y llegó con el café hasta Salazar de las Palmas, en el norte de Santander, y que en 1850 lo consiguió don Mariano Espina Rodríguez, presidente de la República, y que lo trajo a La Mesa y a Sasaima, los agricultores fracasados de esta zona, cultivadores de añil. Cuando hablo de añil estoy hablando del índigo, un tinte azul que se exportaba a Inglaterra para teñir los paños. Pues fracasó por la aparición de los tintes químicos. Y entonces estos caballeros, no queriendo fracasar, encontraron que el café también se daba en esta zona. Y se daba muy bien. Y entonces lo encuentran algunos industriales, entre esos un señor Sáenz, que había sido educado en Europa y que entendió que ese era un gran negocio, que en Europa lo pagaban muy bien. Entonces él compra la hacienda Liberia, hace sus primeros cultivos, saca las primeras cargas en 1883, la saca en mula a Portillo, de Portillo en balsa a Peñaliza. Girardot no existía. Pero esta familia tenía el privilegio de ser la concesionaria de los barcos o de los vapores que navegaban el río Magdalena. Es la misma familia dueña de las tabacaleras de Ambalema. Y si el café se pudo exportar fue porque tenían el medio de transportarlo. De lo contrario, nadie había podido hacerlo, porque era imposible sacarlo desde Biotá en mula hasta Barranquilla. Estos caballeros tenían transporte, pues lo pudieron hacer. El señor Sáenz muy hábilmente lleva estos cafetos a París y a Londres. E Inglaterra en ese momento estaba en plena revolución industrial, cosa que permitió diseñar máquinas descerezadoras de café. Y este señor que escribió el primer manual cafetero, pues, fue el que dijo que el café había que cogerlo grano a grano, descerezarlo, fermentarlo, lavarlo y secarlo. Esa jugadita de cogerlo maduro, grano a grano, cambió la economía colombiana.
Y estos caballeros aquí, como don Eustacio de la Torre, que también entró en el juego, pues sencillamente este se volvió el sitio élite de Colombia, eran las tierras más caras de Colombia. Esa misma razón los obligó a cambiar algunos términos políticos y entonces se decía que los liberales eran los industriales y los conservadores eran los terratenientes. Y entonces vino la Guerra de los 1000 días. Los conservadores situados aquí al frente eran la Poima y los liberales situados al otro lado del río Bogotá, en parte de Biotá, Mesitas y lo que coge el Sumapaz, Tibacuy y Fusa. ¿Cierto? Esos cambios pues implican nuevas formas de pago. Y entonces esas nuevas formas de pago había que buscar una medida cómo pagarle a los recolectores de café. Y es cuando se da la lucha de los canastos. Hoy el mismo canasto que utilizan las chapoleras. Pero se cuenta nació aquí. Y para unificar la medida, pues hubo muertos. En la plaza principal de Biotá, en 1911, hubo 4 muertos, hasta que lograron ponerse de acuerdo de que los canastos tenían que ser de un arroba. No fue una lucha fácil. Bueno, luego vino una época espectacular. El café, si lo comparamos con cultivos de hoy, pues era algo así como la coca, solamente la podían consumir la gente que tenía muchísimo dinero. El pueblo tenía que abstenerse de consumir el café. Lo cual hizo que no se dejaran hacer viviendas a lo largo de la hacienda, entonces todas las fincas tuvieron unos grandes beneficiaderos y también unos sitios que llamaban los cuartos, que era donde se alojaban las familias de los campesinos. Eran espacios de 3x3, a donde vivía una familia. La familia de esa época, por lo menos era de 5 o 8 miembros. Imagínense en un área de 9 metros cuadrados. Y había sitios donde habían 50 cuartos. Un hacinamiento terrible, sin cocina, sin baño, sin agua. Pues todo eso propició unos cambios que se vieron después de la crisis del 30. La crisis del 30 pues también marca una época en el municipio. Y es que el café que se vendía en esos días a 14 pesos la carga, con la crisis del 30 quedó valiendo la misma carga 4 pesos y nadie la compraba. Entre esos, pues, algunos familiares se quebraron. Y los hacendados, pues, también se quebraron. Imagínense qué pasó con los campesinos. Si el hacendado no tenía para comer, el campesino menos. Como parte de la solución, López Pumarejo en el año 36 hizo una cuestión que llamó la reforma en marcha, la reforma agraria en marcha. Y esta reforma agraria en marcha fue que le permitió vender las tierras del escarpe y las fincas a los campesinos financiadas por el gobierno. Y con eso pagaron las deudas que tenían por la construcción de sus grandes beneficiaderos. Eran beneficiaderos hasta de 5 pisos en madera, con unas maquinarias importadas de Inglaterra y de Estados Unidos. Si eso lo tradujéramos a pesos actuales, fácilmente estaríamos hablando de 300.000, 400.000 millones de pesos actuales, si no es un poco más. Para entender qué era el café,
hay que ir al poder adquisitivo del café. Y entonces, ¿qué representaba una carga de café? En 1940. Y con una carga de café se compraban 3 novillos de ceba, es decir, 3 novillos de 20 arrobas. Hoy estamos hablando de un novillo de 20 arrobas de valer aproximadamente 3 millones de pesos. Es decir, si el precio se hubiera sostenido, estaríamos hablando de cargas de café de 9 millones de pesos. Hoy, que ha llegado al máximo de su precio, está en 2. En 1953, cuando el gobierno de Rojas Pinilla, que también fue una época espectacular, un campero, un Willis que los vendía a Leonidas Lara, se compraban con 11 cargas de café. Ese mismo carro hoy de valer entre 70 y 80 millones de pesos. Es para mirar cuál fue el poder adquisitivo del café. ¿Qué fue Biotá en eso? Además hay que decir que hasta el momento en que empieza a producirse café, Colombia vivía de la minería. El agro no representaba nada. Alguna carne que se vendía en las ciudades y los frutos, la papa, la plata, el plátano, la yuca, pues eso no representaba mayor inversión. Los frutos se regalaban como presentes. Pero el café produjo divisas y nosotros, los de Biotá, pues fuimos los mayores productores de divisas y todavía no merecemos que nuestras carreteras en el campo estén pavimentadas, por Dios. El departamento tiene que entender que tienes que devolvernos todo lo que le aportamos a través de tantas décadas. Pues volvemos a los días del general Rafael Uribe Uribe. En esos días, el único senador liberal. ¿Y cómo sería de importante esta hacienda? Que ese señor fue el administrador de Ceilán durante varios años. Ese señor fue el que llevó el café para Antioquia, de aquí y para Quindío. ¿Cuál sería la importancia de la hacienda? Ese esfuerzo de Uribe, pues no se puede dejar perder. Es una obligación que tenemos todos los biotunos de rescatar el esfuerzo que está haciendo el doctor Pedro Pablo y que está haciendo Oscar al tratar de convertir esto en todo un sitio turístico, cosa que personalmente le agradezco. Precisamente en este momento que se habla de cambio de economía, hay algún senador o algún candidato que está hablando de que hay que regresar al agro, que hay que olvidarnos de la producción extractiva, de que solamente los recursos que da la tierra, no. Vamos a los recursos que dan los hombres, el trabajo del hombre. Entonces, es una obligación que tenemos todos los colombianos, de apoyar sitios como este. La historia cafetera del municipio pues es sumamente interesante. Entonces si miramos por ejemplo la Casa de la Hacienda, observamos que los techos están pintados de rojo. Pero no solamente en esta, todas las haciendas de Biotá tenían los techos de rojo y algunas de las casas más viejas en Biotá tenían los techos de rojo. ¿Por qué? Porque en 1953, cuando se bombardeó Villarrica, se pensó hacer lo mismo con Biotá, y especialmente con sitios como este, donde el liberalismo había tenido tanta importancia. Por fortuna, pues, nos salvamos de esa. Y va a haber, hablando de cosas cafeteras, hay muchísimas anécdotas. Y me acuerdo de algún personaje que alcancé a conocer de niño, comprador de café, don Buenaventura Rodríguez. Yo siempre he pensado que era una especie de rey Midas biotuno. Y era un rey Midas porque todo el que le arrimaba se llenaba de plata.
Y entonces personajes muy conocidos como los hermanos Roa del Huila, los dueños de Arroz Roa, pues fueron alumnos de don Buenaventura Rodríguez, de Girardot, el que fue dueño de Giramotor, Alberto Contreras, fue otro de los alumnos de don Buena. Lo mismo ocurrió con Ciro Beltrán, con Rodríguez de Mesitas, el papá de Aníbal Torres. Todos fueron alumnos de don Buena. Todo el que trabajó al lado de ese señor se llenó. Fue un maestro, ¿no? Y un maestro que les decía, si quiere conseguir plata tiene que ser honrado. Y esa lección pues no se nos debe olvidar a ninguno de los viotunos. Don Álvaro, y de referente a la historia de la Hacienda Ceilán, ¿usted qué recuerda cuando, de esa época de la que está acabando de hablar, cómo se conocía Hacienda Ceilán? ¿Qué se decía de la Hacienda en ese momento? A ver, pues la Hacienda Ceilán tiene un récord hermosísimo. Un récord hermoso porque en ningún momento esta hacienda fue tocada por la izquierda. Ni esta, ni Atala. En el resto de haciendas, pues los sindicatos le echaron mano a algunas tierras, hubo cosas que lamentar, pero en Ceilán nunca pasó absolutamente nada de eso. De pronto don Eustacio repartió la tierra, se minifundizó, pero no por presión de la izquierda. Aquí no pasó absolutamente nada de eso. ¿Y eso a qué se debió? Eso se debió a la buena administración y al buen pago que le daban a los trabajadores. Pues yo les puedo decir eso porque mi padre, que trabajó en una de esas haciendas, trabajó casi 44 años no seguidos y nunca hubo la menor queja por los pagos de la hacienda. Siempre fueron muy cumplidos y de acuerdo a lo que decía la ley. Entonces eran bastante justos. Eran muy justos. Claro, por eso no fueron tocadas en esa época. Además, esta hacienda encarnaba lo mejor del liberalismo, ¿no? Con la administración del general Uribe Uribe. Claro, pues, toda su tradición. Fue respetada en ese tiempo por... Siempre fue respetada. Es más, sigue siendo respetada. Aún en épocas álgidas, desde hace mucho, aquí no pasa absolutamente nada. Siempre fue respetada. Siempre fue respetada, claro. Y los vetones, pues, entendemos que esta es una de las cunas de nuestra identidad. Y hoy en día que vuelve a estar acá en la Hacienda Ceilán, ¿qué cambios ha notado? ¿Qué pues, encuentra? Se le está dando un tratamiento fabuloso. Hay posibilidades de visitar la hacienda. No visitarla, pues, casi que es una grosería. Viotuno que no conozca la hacienda, pues no está en nada. No quiere su pueblo. Para querer su pueblo tiene que conocer esto, como mínimo. De lo contrario, pues no estamos en nada.